Bueno, mi nombre es Jorge Sabaraín, yo soy director del Teatro La Concha. El Teatro La Concha existe como grupo desde 1999, cuando nos unimos por primera vez Lisímaco Núñez y Carlos Zuluaga a hacer una obra de teatro que dirigió Lisímaco, escribí yo y hizo la dirección de arte Carlos Zuluaga. Desde ese entonces nos entró el gusanillo del arte y luego conocimos a Yolanda García en la mansión de Jovita Feijó, una casa que tenía Carlos Zuluaga, que era un restaurante antes. Montamos algunas obras, una de ellas con Yolanda. Posteriormente conseguimos la casa en la que actualmente construimos el teatro. Y al morir Yolanda nos dejó su fundación, por eso el Teatro La Concha funciona en la Fundación de Teatro y Arte Yolanda García Reina, es decir, es un nombre jurídico, y el Teatro La Concha pues es el teatro. También funciona ahí el Festival Brújula al Sur, o también organizamos desde ahí el Festival Brújula al Sur. Y bueno, yo soy el director de este proyecto. Eh, Como hay un grupo de teatro que se ha ido conformando a través de los años, en el que sigue estando Lisímaco y otras personas que están desde el principio, entonces hemos montado algunas obras de teatro durante estos años. Una de esas obras de teatro es Cien Pies, de la que supongo hablaremos hoy. Rod Wooden es un dramaturgo inglés, es bastante conocido en Londres, es también muy conocido en New York porque sus obras fueron montadas por teatros importantes como el Globo y otros en Londres, y por teatros también de Broadway en New York. Entonces, en Colombia no tanto. Él llegó aquí a Colombia por una invitación que hizo Enrique Buenaventura para trabajar en un proyecto que se llamaba Leviatán. Trabajaron al principio en eso, pero finalmente Rod tomó independencia, se casó con una colombiana y sigue viviendo aquí. Entonces, al momento de montar la obra, fue el mismo Rod quien me pidió que la dirigiera, y pues yo con mucho gusto lo hice porque ya conocía a Rod y conocía su trabajo y sabía de su seriedad como dramaturgo y como persona. Entonces me entregó el texto traducido por Claudia Toro, su pareja, su compañera, y por él. Entonces ya me entregó pues un trabajo muy completo. Yo solo tuve que leer y quizá hacerle una dramaturgia, no a la obra, con la que en realidad no me metí en ese sentido de adaptaciones, sino una dramaturgia de la escena, porque era una obra que tenía como ciertos peligros que estaban más en el texto que en la escena. Entonces la escalera que estaba en el foro, a mí se me ocurrió traerla adelante y ponerla en el proscenio para que estuviera encima del público y se sintiera un poco de la sensación que el texto quería transmitir de aquel hombre que siempre está a punto de la muerte. Y funcionó en muchos espacios donde le hemos presentado. Produce ese vértigo que produce, supondría uno, la muerte. Eh, la historia es la historia, o la fábula más bien, es la fábula que cuenta Secuestrados, la obra de Robert Louis Stevenson. Es la historia de un muchacho de 19 años que queda huérfano, mueren sus padres, y el tío lo recibe en su casa a la muerte de sus padres. Entonces el tío, que vive muy cerca, en una región cercana a donde vivían su hermano y su cuñada y su sobrino, pues entonces lo recibe en su casa. Es un viejo avaro que vive en una casa venida a menos, una mansión de 5 pisos sin terminar, y lo envía al último piso, y lo envía sin velas al último piso, es decir, a oscuras. Le dice que es suficiente tanteando las paredes para llegar allá. Cuando él ya está al borde del abismo, cae un rayo, se ilumina la escena, y entonces es cuando entendemos que ese tío lo estaba enviando, era a la muerte, porque quería apoderarse de una fortuna que había heredado ese sobrino, que en la obra se llama David Balfour. Entonces, este es como la fábula o el pretexto, las dos cosas, para que luego empiece un juego metateatral en el que unos actores y conversen sobre lo que están haciendo en esa obra de teatro, es decir, donde se despliega lo metateatral con sus personajes, como lo hubiera hecho Pirandello en su famosa obra, eh,
tantos personajes en busca de un autor. ¿Cuántos eran? ¿6 o 4? 6, en fin, creo, sí. 6. Entonces, es una obra que algo de eso tiene, pero definitivamente está enmarcada en la producción literaria de Robert Louis Stevenson y en una mirada metateatral de Rod Wooden. Mi aporte fue la dirección de actores, la dirección, bueno, de la obra en general, la iluminación, la dramaturgia de la escena, los trabajos que nos toca hacer a un director. Y con un buen elenco, un elenco profesional y cumplido y respetuoso de la escena, quiero decir, del oficio. Comienza con esa historia que te acabo de contar del sobrino y el tío, pero luego lo que desarrolla realmente, como tú lo dijiste hace un rato, es una historia de aventuras. Una historia de aventuras donde hay guerras de barcos, peleas con piratas, búsqueda de tesoros y todo este tema que tiene que ver con la literatura fantástica de Robert Louis Stevenson. Pero de todos modos, la obra de teatro no se alimenta mucho de todo el desarrollo de la trama de Secuestrado. Simplemente agarra la fábula y empieza a crear diferentes capas de realidad, como lo decías ahorita, y esas capas de realidad son pues con las que generalmente un literato o un dramaturgo puede jugar, que son la realidad real, es decir, el momento en el que el actor es el actor y no se llama como el personaje, sino como el actor, el momento en el que el actor es el actor representando al personaje y el momento en el que el personaje es realmente el personaje. Entonces, estos rompimientos y mudas constantes de realidad hacen que la obra transite por esas tres posibilidades de la realidad, de los niveles de la realidad. Termina siendo finalmente, desde el punto de vista dramático, un juego teatral, indudablemente. Es un juego teatral. Pero también hay por ahí una intención que uno va descubriendo a medida que avanza la obra, y es aquello de la muerte como aquella inevitable presencia por el simple hecho de ser parte de una historia de la vida. Y finalmente termina como debe terminar cualquier historia real, y es con la muerte. David Balfour, después de subir muchas veces esas escaleras y ser persuadido unas veces por los personajes, otras veces por él mismo, otras veces por el rayo, por ejemplo, por las circunstancias que rodean el hecho, finalmente a él le pasa lo que nos va a pasar a todos los seres humanos, y es que vamos a sucumbir ante la muerte. Todo lo que está antes de eso es un juego. Lo único que es realmente un suceso predecible es la muerte. Uy, se me fue el audio un momento, creo, por ahí por el final. Repite la última partecita. ¿Qué fue después de que el último suceso es lo inevitable en la muerte? ¿Algo así? Sí, te estaba diciendo que antes de ese último suceso, lo que nosotros vemos son un juego teatral, es lo que finalmente sucede durante toda la obra, en el que se mudan los personajes a los distintos niveles de realidad. Eso es un capricho que desde la literatura es posible, pero finalmente la muerte es el acontecimiento que no tiene otra posibilidad distinta a la muerte. Claro, claro. Y ahora finalmente contame, ¿cómo ha sido la experiencia esta de cómo hacer teatro durante la pandemia? O sea, a fin de cuentas, no se está haciendo teatro, o sea, se hace este teatro grabado, teatro por medios digitales, etcétera.
No sé cómo ha sido tu experiencia como con este medio, teniendo que utilizar medios audiovisuales o medios digitales para transmitir teatro, por así decirlo. Pues sí, tiene muchas dificultades. Hemos debido enfrentarnos a cosas que no conocíamos. Lo más duro de todos, pues enfrentarnos a ese enemigo invisible que ha matado gente y que ha matado gente que uno conoce. Sin embargo, tiene una ventaja el hecho de tener que asumir esto desde el mundo audiovisual, y es que nosotros, después de estar encerrados durante 2 meses, tuvimos que salir a hacer nuestro oficio y eso fue un gran alivio. Entonces, la diferencia es que es un oficio sin público y eso es una circunstancia adversa definitivamente, porque el teatro, tú sabes, es un arte vivo que necesita de esa interacción entre los actores y el público. eh, para que de verdad el acontecimiento teatral suceda, tiene que estar ahí el público. Pero por otra parte, como te decía, es un alivio poder eh, oficiar el teatro, ir a dirigir, a actuar, a ensayar, incluso a grabar, porque cuando empezamos a grabar, pues se da cuenta uno que se encuentran por primera vez dos mundos que, aunque sí tenían ciertos encuentros, ahora lo han debido hacer de manera mucho más prolija, profesional, y es el encuentro del mundo audiovisual y el del mundo del teatro. De eso ha resultado un trabajo que le exige a los actores seguir ciertas instrucciones con respecto a la cámara, y le exige a las personas del mundo audiovisual entender la obra antes de grabarla y entender las dinámicas del teatro. No es cine, no es televisión, hay que reconocer que ha nacido desde el momento en el que nos vimos obligados a esto, ha nacido como una nueva forma de hacer este oficio, y es un oficio híbrido porque algunas obras son grabadas y el actor está ahí eh, determinándose sobre las tablas, sin cortes, y, y todo eso cambia las cosas. No, no es exactamente cine ni televisión, es teatro grabado, que no es tan interesante, por supuesto que no lo es, pero que ha sido una solución para poder seguir haciendo nuestro oficio y haciendo, por ejemplo, gestión pública y privada con respecto a las obras, y también para recuperar ingresos por taquilla. De todos modos, no deja de ser problemático, y esperamos que eso acabe pronto, porque eh, las obras, aunque ahora autorizaron los protocolos de bioseguridad, no pueden recibir sino a pocas personas. Entonces, eso significa que las taquillas en la presencialidad autorizada por la Secretaría de Salud para los teatros no sustenta la inversión que tenemos que hacer nosotros a la hora de montar la obra. Ya nosotros hemos montado 3 obras, hemos presentado 3 obras con público, presenciales, y solo podemos recibir a 20 personas, y las obras tienen 5 actores, 2 técnicos. Bueno, toda esta inversión definitivamente no es sustentada por las taquillas presenciales, y eso es uno de los grandes inconvenientes a los que estamos enfrentados ahora que sí podemos hacerlo de manera presencial con protocolos de bioseguridad. Entonces, las circunstancias son adversas, realmente, pero al mal tiempo buena cara. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y el sentimiento, sin duda, la incertidumbre. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.